Le damos la cordial bienvenida aquí a todo el público que nos escucha en estas ediciones especiales de lo que es el programa de actualidad educativa. En esta oportunidad contamos con una visita muy distinguida que es perteneciente del Club de Leones de Balboa en Panamá y que es actual secretario de dicho club y asesor distrital de valores cívicos morales de la Asociación Nacional de Clubes de Leones de la República de Panamá. Contamos acá con la presencia del magíster Andrés Wong Pimentel. Buenas, ¿qué tal, profesor Ignacio Villarreal? Muchas gracias por la invitación a participar en su prestigioso programa y muy complacidos de hacerlo, iniciando el mes de la patria, que nos mueve a todos a celebrar y a conmemorar con mucho patriotismo todas esas gestas históricas que son los que nos tiene hoy en el presente. Somos el producto de lo que hicieron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Entonces, eso es lo que hacemos en el mes de la patria, recordar esas gestas, esos ideales que inspiraron esas luchas de emancipación y deseos de ser una patria, de ser una república y de activarnos de una forma u otra de manera colectiva. Así que pues muy complacidos de estar aquí en su programa, profesor. Ya, muchas gracias. Y bueno, aquí su servidor, en esta oportunidad, preparamos un guión interesante para esta edición. Y como vamos a comenzar con esto del mes de la patria, también vamos a meter el aspecto del significado del orgullo de ser panameño, al igual sobre los valores bien marcados que nos distinguen en nuestra sociedad diferentes de la región, sobre todo porque los panameños tenemos esa sazón diferente y con esa sazón caribeña y no tanto centroamericana, pero tenemos una mezcla también con el aspecto del sur y con el aspecto de la gesta separatista que tuvimos con Colombia. Fue interesante eso porque muchos nos dicen que somos hasta de las mismas raíces colombianas. Y eso es verdad, porque tenemos cosas muy similares. Pero bueno, eso poniéndole el ají a todas estas cosas para hacer un debate interesante, bueno, queremos que a ver qué nos puede comentar usted, estimado amigo Andrés, frente a todo esto y más sobre todo que maneja esto de la campaña de valores y estos aspectos de lo que es el aspecto cultural de Panamá. Sería interesante ver algo diferente, sobre todo en este mes de la patria. Así que bueno, tiene la vitrina para que nos compartas un poco de estos temas que son de interés. Bueno, en efecto, profesor, como usted lo ha estado mencionando, somos una amalgama, tenemos orígenes comunes. Yo creo que eso es bien importante rescatarlo en el sentido de que aquí habían pueblos originarios cuando llegaron los europeos y luego pues vino ese mestizaje y luego todas las migraciones de distintos lugares del planeta y de distintos continentes. Entonces somos una amalgama, esas son nuestras raíces. Y de ahí viene lo que usted menciona, nuestra cultura, que tiene sabor caribeño, pero que también tiene historia, como usted bien lo reseña, de la anexión a Colombia, que lo hicimos de manera voluntaria cuando nos independizamos de España aquel 28 de noviembre de 1821, precedido también pues de esos gritos de independencia, de esas gestas en el interior de nuestro país. Por supuesto, pues mencionando el grito del 10 de noviembre en la Vía de los Santos, pero ya también los santiagueños dicen que tienen el suyo, el 9 de Eso es lo que le noviembre. iba a decir, porque dicen que hubieron varios gritos. ¿Y quién gritó primero? Entonces, esa sí es una Pues, cosa interesante de saber. pues sí, pero al final son celebraciones de nuestros pueblos que forman Claro. parte de las tradiciones y forman parte de nuestra cultura. Y como le decía, esa es, digamos, nuestra fortaleza. Por eso que ustedes que aquí confluyen distintas etnias y todos convivimos en paz.
Y la paz es uno de los valores de los panameños. Esto es un pueblo pacífico. Cuando nosotros observamos en el entorno, en la región, nuestros vecinos en el sur, a donde estuvimos anexados de manera voluntaria a Colombia, ha sido un país que ha sufrido mucho la violencia y que todavía la sigue sufriendo, claro, en menor escala que en otras épocas. Si nos vamos un poquito hacia el área de Centroamérica, también vemos que han sufrido muchos conflictos armados, guerras fratricidas entre ellos, pero los panameños, fíjese usted, las gestas independentistas nuestras prácticamente que han sido muy pacíficas, con esa astucia de ese panameño negociante, ¿verdad? Que sabía cómo manejar los distintos conflictos. Logramos una independencia incruenta y luego también pues nuestro gesta de separación de Colombia fue de una manera incruenta. Entonces, la paz es uno de los valores, de los pilares de nuestra sociedad. Luego, también nosotros somos una sociedad que nos aceptamos todos como somos y permitimos también la afluencia de personas de distintas partes del globo. Eso hace nuestro sistema transitista, que es, digamos, una de las columnas vertebrales de nuestra economía, precisamente porque somos un pueblo con vocación pacifista. Nuestra tradición va siendo determinada por ese eje central, que es el desarrollo del comercio, es decir, las habilidades para las transacciones y las habilidades que nuestra propia naturaleza nos fue marcando la ruta. Entonces, tenemos que encontrar nuestra identidad, qué somos, de dónde venimos, nuestros orígenes. Por eso celebramos el mes de la patria, para saber quiénes somos y hacia dónde vamos a continuar por nuestra senda. De ahí que cuando estudiamos un poquito la historia, encontramos mucha nobleza, encontramos mucho patriotismo y encontramos también el sacrificio y el honor. Entonces, son cimientos que nosotros tenemos que ir transmitiendo de generación en generación, legándolo a nuestros hijos. Cuando vemos los símbolos patrios, no pensemos en objetos inmateriales, pensemos en lo que hay detrás de ellos, en lo que simbolizan. Entonces, cuando escuchamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional, hay una historia que está contada en esas bellas letras, Así con es. esa hermosa música que nos hincha de patriotismo cuando la escuchamos. Cuando vemos también los colores de nuestra bandera, hay historia contada en ese diseño. Y entonces el patriotismo también lo es cuando juega nuestra selección, pero no solamente es cuando juega nuestra selección o cuando nuestros campeones como Roberto Durán van a un ring y se enfrentan a un contendiente. Obvio, pues que O nos una conmueve. Trina Bailon que tuvo una Bueno, medalla olímpica reciente. claro, Entonces, más reciente, por supuesto. eh, Eso nos hincha de ese patriotismo porque nos sentimos identificados con estos atletas, nos sentimos identificados con estos héroes que en un momento dado nos representan. Pero también es importante, pues, como le decía, el rescate de la historia, de las fechas. ¿Por qué es importante recordar las fechas? Porque hay que saber y entender claro. que cuando se dieron esos acontecimientos, hubo incluso riesgo de perder la vida, de perder la hacienda. Vemos a nuestros digamos, los próceres de la separación de Colombia. Había un riesgo de que ellos pudieran ser tomados presos por el ejército. Recordemos también, pues, que aquí había un destacamento de Esteban Huertas, que era un militar colombiano, y cómo lo fueron convenciendo. Su esposa era panameña, pero también lo fueron convenciendo para que él se sumara a la causa separatista. Entonces, todo esto son actos heroicos que en un momento dado tenemos que ir atesorando. No podemos dejar de lado toda esa lucha a través del siglo XX por recuperar nuestra plena soberanía, cuando en un momento dado estábamos supeditados a un tratado a perpetuidad que no había firmado ningún panameño, que fue firmado por un ministro plenipotenciario, que era un francés y que no llegó a tiempo Manuel Amador Guerrero para poder firmar o para poder analizar con más detenimiento pues
ese convenio a perpetuidad. Y eso motivó una lucha generacional por décadas de panameños, de jóvenes que sacrificaron sus vidas, hinchados de patriotismo, porque querían ver una patria libre, una patria independiente y soberana. ¿Ves? Que hoy día la tenemos y que a veces no la apreciamos, no nos damos cuenta del tesoro que tenemos, porque otras generaciones no lo tuvieron, no podían cruzar a la zona del canal, porque había una barrera, había una muralla y había un soldado con una metralla, ¿verdad? Y los niños que querían cruzar esa valla a buscar mangos corrían un riesgo. Ese, Entonces, todas estas cosas tenemos que rescatarlas, profesor Ignacio. ese pedazo que tú nos comentas, casualmente es un debate entre los historiadores y hablan que dicen que una fecha que deberíamos nosotros celebrar, también al igual como en noviembre, y la misma ímpetu y todo lo demás, es casualmente el 9 de enero, que casualmente ahí hubieron casualmente la muerte de panameños inocentes, sobre todo Ascani, ¿no? Que fue uno de los primeros que murió agarrando la bandera, y sobre todo en el terreno de la zona del canal. Entonces, son aspectos, no sé qué piensas de esto, que en un momento dado tenemos que, no sé si de alguna forma, también hablar bastante de estos aspectos como está comentando, y que eso es parte del nacionalismo que nos identifica de nuestra lucha, de nuestra soberanía. Mira, por supuesto, en lo personal siento que no hay en toda nuestra historia un gesto más heroico y más noble que el sacrificio de esas vidas humanas en enero de 1964, porque ellos estaban reclamando lo que era justo, lo que se había acordado, que el pabellón nacional se izara conjuntamente con la bandera americana en ese momento. Pero al ver que habían mancillado el pabellón nacional, estos muchachos con ese espíritu joven y rebelde, pues reaccionan y son vejados, son humillados, porque estaban reclamando algo justo, algo simbólico, pero que era ese sentido de nacionalismo que latía en ellos y que obviamente estaba precedido por los buenos docentes que sembraron en ellos esa semilla. Por eso es que es tan importante la figura del docente, porque él es el que siembra en el alma del estudiante el patriotismo, el Claro, nacionalismo. ¿Ves? Entonces, definitivamente que siento que nosotros tenemos que conmemorar cada 9 de enero una fecha muy simbólica de la nacionalidad panameña, porque en ese momento es que se da, digamos, con fuerza esa exigencia que fue sumada pues a otros acontecimientos, la siembra de banderas en el año 58 y otros actos heroicos, cuando por ejemplo se rechazó el Tratado 3 en 1, que también pues mancillaba los derechos y las pretensiones nacionalistas de los panameños. Y hay tantos acontecimientos del movimiento inquilinario del año 1925, que fueron reclamaciones también justas que fueron sofocadas pues por el ejército de los Estados Unidos, que fue solicitado pues en su momento por el presidente Chiari, Rodolfo Chiari. Entonces, muchos años después, pues el otro presidente, Chiari, reivindica el apellido de la familia al ser el presidente, pues, de la dignidad, Roberto F. Chiari. Se fue Con, casualmente que rompió relaciones con Estados Unidos en vista de los eh, acontecimientos ocurridos. Es correcto, es correcto. Entonces a él se le conoce como el presidente de la dignidad, porque en ese momento romper relaciones con la primera potencia del mundo, pues era algo muy, muy osado, perdón. Y sobre todo, pues por esa dependencia que casi, digamos que desde 1903 o antes quizás, por decirlo, desde el establecimiento del ferrocarril interoceánico en la mitad del siglo XIX, 1850, cuando se construyó. Desde ahí, pues la presencia de los norteamericanos cada vez ha sido más influyente y que un presidente pues tuviese esa valentía de romper relaciones es un hecho muy significativo.
y pues ha quedado registrado para la historia de su nombre como el presidente de la dignidad, Roberto F. Schiavi. Y en honor a él se ha denominado recientemente este ensanche de la carretera de 8 carriles, ¿no? Hasta Arraiján. Entonces creo que Ujú. es algo que muy bien recibido por la sociedad panameña en recordación de este gran estadista Roberto F. Schiavi. Y así como él, pues muchos tantos más. Cabe mencionar pues la figura cimera también del general Omar Torrijos, pues que lideró, digamos, ese esfuerzo por coronar la lucha generacional del pueblo panameño a través de unas negociaciones de altura. Aquí cuando se celebra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde pues el mundo acogió la causa de Panamá y tuvo el veto, esa resolución de los Estados Unidos. Y entonces se dijo, Estados Unidos ha vetado a Panamá, pero el mundo ha vetado a los Estados Unidos, Ah, precisamente porque ya se había hecho conciencia, ¿verdad?, de toda esa lucha generacional del pueblo panameño por reivindicar lo que era justo, que era su soberanía plena sobre el territorio. Y como ese, pues hay tantos otros ejemplos de heroísmo que yo creo que son importantes poner de relieve, y que este es un pueblo pequeño en extensión geográfica y tal vez en población, pero henchido de patriotismo. Y yo siento que son esas cosas que nosotros tenemos que rescatar y que hablarle a los jóvenes y que las transmitamos para que no se pierdan, para que ah, se rescaten y para que se divulguen y para que ellos conozcan también que lo que hoy tenemos es gracias a todo ese esfuerzo y a toda esa lucha de muchos panameños y panameñas. claro, y sobre todo también que hay varios otros escenarios en la cual siempre manifestaba, por lo menos Victoriano Lorenzo, y también si te pones a ver, hay varios aspectos que han ocurrido frente a panameños heroicos que han hecho una historia y que han estado marcados, y también se pueden ver otros escenarios, por lo menos en la parte de lo que estás diciendo de Estados Unidos y Panamá, siempre ha existido una historia muy marcada y ahí tú tienes el incidente, la tajada de sandía, por lo menos, un poco picaroso, pero ahí está la historia de cómo fue y qué ocurrió. Bueno, desde luego, pues un hecho de prepotencia de la soldadesca, pues que se sentía que estaba respaldada por el poder de las armas, pero no se dieron cuenta que realmente estaban en minoría frente a una población que luchó enardecida frente al vejamen que se le estaba haciendo al vendedor. Si mi memoria no me falla, creo que era apellido Luna. Ha pedido Luna, Entonces, correcto. hay toda una historia recogida sobre esas relaciones con los Estados Unidos de América, que dicho sea de paso, es, digamos, el principal socio comercial de Panamá en el intercambio nuestro, y además es el principal usuario también de nuestra vía acuática. Las relaciones con Estados Unidos tienen que ser buenas, tienen que seguir siendo buenas, pero no podemos olvidar nuestra historia. Eso es un hecho porque de lo que ha ocurrido es lo que somos. Venimos de un origen y venimos de una evolución y nuestras relaciones con ellos no siempre fueron buenas. Claro, Y pues siempre aspiramos a que las relaciones con todas las naciones del mundo sean óptimas, sean buenas, sean positivas, pero sean con respeto también y que nos den la dignidad que corresponde a una nación como la nuestra. Esa guerra de Coto había digamos, una simetría entre la capacidad del armamento que tenían los costarricenses y los panameños que prácticamente estaban desarmados, pero con el arrojo y la valentía fueron a defender la integridad del territorio nacional. Entonces, yo sí pienso que son cosas que nosotros tenemos que rescatar porque van quedando en el olvido. Son héroes que dieron un momento dado sus vidas, que arriesgaron sus vidas para que nosotros estuviésemos la nación que hoy tenemos. Entonces, siento que esas son las cosas que cuando uno cruza las palabras patriotismo, nacionalismo, valores
Todo está en una ecuación, porque de nuevo, reconocernos, entender nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos, esos son nuestros valores, esos son los que nos fundamentan, lo que nos inculcaron nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Aquella época en que las personas no necesitaban firmar un contrato, simplemente un apretón de mano y ya el trato estaba hecho y Con todo la el mundo lo palabra cumplía. solamente. Era suficiente, ¿verdad? Los valores de la verdad y el honor, la honestidad, eso era suficiente. Entonces, hoy día tenemos que hacer tantos contratos, tenemos que llevarlos a notaría y aún así todavía la gente los incumple y hay que demandarlos ante los juzgados. Y por eso luego entonces tenemos la mora judicial, porque prácticamente todo lo queremos resolver en los tribunales. No nos ponemos de acuerdo porque muchas veces no estamos cumpliendo nuestras obligaciones, nuestros deberes, y eso es parte también de los valores. Enseñarle pues a nuestros hijos que la palabra empeñada es palabra cumplida, ¿verdad? El buen nombre de nosotros está en que cumplamos aquellas cosas en las que nos comprometemos. Un buen ciudadano cumple con sus deberes de buen ciudadano, ¿verdad? No ensucia, contribuye. Por eso nosotros los leones lucimos con orgullo este chaleco y estos emblemas, porque también es una identidad de que somos una organización de carácter cívico que propugna por los valores de esto que he estado hablando, el valor de la integridad, ¿verdad? El valor de la lealtad. Entonces, pues todas estas cosas las resaltamos en estas fechas patrias porque sentimos que recordar de dónde venimos y todo el sacrificio de esas generaciones anteriores nos hace sentir quiénes somos y hacia dónde vamos. Y ese sentido de nosotros de patriotismo es también el poder llevarnos también a esa integridad, a esa identidad, pero también en esa unión, porque también hay cosas que por lo menos tenemos nuestros pueblos originarios, que son parte de nosotros también, y que muchas veces están un poco alejados, pero yo creo que en estos últimos tiempos nos hemos integrado un poco más. Y yo creo que eso ha habido un camino de integración interesante. No sé qué opinas de eso con los pueblos originarios. Bueno, es que en definitiva la historia nuestra tiene, digamos, matices. Ajá. No es lineal. Si nos comparamos, por ejemplo, con algunos pueblos del sur, del hemisferio, donde hubo exterminio de los pueblos originarios, diríamos que nosotros estamos mejores que ellos. O en Es el verdad. norte también, donde hubo exterminios y hubo expoliación de sus tierras, podríamos decir que nosotros estamos un poco mejores. Sin embargo, no podemos dejar de lado que también aquí se cometieron abusos durante la época de la llamada También. conquista o colonialización, donde se les inculcó a sangre y fuego y espada las creencias religiosas, ¿verdad? Entonces, esos son los matices a los que yo me refiero. Sin embargo, pues la historia es un poco distinta también porque ese mestizaje y ese cruce, digamos, interracial, es una amalgama de lo que hoy día somos, ¿cierto? O sea, tenemos un acumulado. La generación del presente somos ese acumulado de todos nuestros antepasados, en donde, si bien pues lo rescato de nuevo, no todo es color de rosas, por decirlo así, ¿verdad? Pero digamos que de alguna manera nuestra historia es un poco mejor que la que ocurrió en otras latitudes con relación a nuestros pueblos originarios. Ahora Ujú. bien, todavía nosotros los tenemos aquí con nosotros, prevalecen sus costumbres, prevalecen sus rituales, se les respeta y se les reconoce también sus identidades, se les reconoce sus lenguas, ¿verdad? Inclusive Y sus costumbres. las zonas comarcales también que las tienen y son libres de tenerlas, ¿no?
sus límites. Entonces, eso está dado, digamos, desde la misma Constitución que lo permite y que ha Así es, sido a través de leyes que crean las llamadas cartas orgánicas de las exacto. comarcas, que les Es permiten a ellos tener gobierno sobre sus territorios, siendo Panamá un estado unitario y republicano. Esta es una sola república. No hay repúblicas dentro de esta y no es un estado federal, donde no hay estados como por ejemplo en la Unión Americana exacto. o en los Estados Unidos mexicanos o en Brasil. Un- El modelo de gobierno panameño es unitario, o sea, unitario. es una sola república. Sin embargo, pues nuestra división geográfica permite tanto las provincias, ¿verdad? Donde hay un gobernador y en las comarcas, que también hay gobernadores comarcales, con la diferencia, el matiz es de que ellos tienen sus cartas orgánicas aprobadas por ley y también tienen sus autoridades tradicionales, ¿verdad? Entonces, pues ellos se les reconoce esa forma también de alguna autonomía sobre ese territorio y hay un montón de restricciones que los gobiernos nacionales tienen que respetar con relación a sus cartas orgánicas y los territorios que ellos administran. Bueno, esa es una primera parte interesante porque hay varias cosas en mezcla, porque nosotros aquí, si te pones a ver en el tipo de etnia que tiene el panameño, está el indio, el negro, el español, que prácticamente es la mezcla de los tres, que todos lo tenemos en nuestro ADN panameño, porque aquí estuvieron y convivieron con nosotros, y después entonces por la zona del canal, cuando vinieron la construcción de la zona del canal, entonces vinieron los chinos también, porque hubieron chinos también, franceses también. Entonces, obviamente, hay una cosa rica de todo tipo de cosas, y por eso que a Panamá se le dice crisol de raza, porque aquí incidente y sigue siendo, porque tenemos comunidades de todos los sectores, indios, los hindúes, como también hebreos, y así sucesivamente, árabes, etcétera, ¿no? No sé qué opinas de ese punto. Bueno, es que en definitiva, cuando uno ve un poquito la historia, incluso hasta ver la parte de la antropología, nos dice que cómo emergió el istmo, ¿no? El istmo Ujú, fue el que unió estas masas continentales. Y cuando eso ocurrió desde el punto de vista geológico, entonces aquí hubo un tránsito de norte a sur, de especies y de personas, ¿no? claro, Antes incluso de la colonia. Ya pues cuando llegaron los europeos a colonizar estos territorios, primero que llegó fue Rodrigo Galván de Bastida, ¿no? Por allá así es. por 1502 más o menos, creo que 1502 Ujú. descubrió estas tierras. Después vino pues el almirante Cristóbal Colón y también en su tercer viaje también pasó por estas tierras del Istmo. Y de ahí, bueno, todo lo que vino después, ese colonialismo, Sí, después donde se vino dio este mestizaje. Pedrarias de Ávila, y después vino también el descubridor del Mar del Sur, Vasco Núñez de Balboa, y así sucesivamente, ¿no? Sí, sí, y bueno, y que Pedrarias Dávila mandó a cortarle la cabeza a su yerno, Vasco Núñez de Eh, Balboa, en Acla. exacto, ¿Ves? exactamente, así es. Eh, entonces, todo eso está descrito en las Ujú. crónicas, que, bueno, afortunadamente contamos con toda esa documentación hoy día, pero lo que quiero referirme básicamente es que este ha sido una zona de tránsito desde antes incluso de la colonia y después, durante y en el presente. Entonces, todo ese mestizaje que nos caracteriza y que nos constituye es producto del transitismo, ¿no? Y eso ha permitido, como lo dije hace un momento, que seamos una sociedad tolerante, que nos reconozcamos todos en una amalgama donde no prevalece un origen único. No prevalece un origen único, sino porque nos reconocemos que somos producto de esa mezcolanza, donde hubo pues los negros que vinieron del África, ¿verdad? Traídos de manera forzada, contra su Así es, voluntad, pero bueno, llegaron y es una realidad que luego entonces, cuando se daba la construcción del canal, ¿ve? Viene esa migración, porque es cierto que reconozcamos una cosa, en un momento dado,
los franceses que fracasaron y también los chinos que tuvieron en un momento dado, no pudieron pues con todas las enfermedades que hubo y tuvieron que hacer pues una campaña intensa los norteamericanos para sanear toda esta área que había pues infestación de mosquitos, el mosquito de la malaria que causó pues tantas bajas. Entonces, toda esa afluencia desde distintos orígenes del planeta es la mezcla de lo que somos. Y si se menciona todas esas etnias, hoy día sus descendientes son tan panameños como todos nosotros. Exacto. Se sienten parte de esta tierra y también y se hinchan con nuestra historia y sienten el patriotismo y el fervor porque han nacido aquí, han abrazado este pedacito de tierra que se llama Panamá. Sí, que Panamá, que es muy hermoso, porque casualmente nosotros tenemos una gran riqueza también en las aguas, sobre todo tanto en el Atlántico como el Pacífico. Tenemos por eso que se le llama abundancia de peces. Entonces es importante que esos fueron casualmente sacados de los mismos pueblos originarios, los indígenas. Obviamente el nombre de Panamá, de abundancia de peces, y también se habla de mariposas. Y de un árbol Panamá. Es decir, Sí, eso todavía está en estudio. Seguramente los antropólogos seguirán descubriendo muchas más cosas, ¿verdad? Siguen encontrando entierros donde van desentrañando nuestra historia, nuestros orígenes. Pero sí, nosotros tenemos nombres de poblados, de distritos que provienen de los ancestros aborígenes. Aborigen es una palabra compuesta, ¿no? Ab, origen. sí, Entonces, no es una palabra peyorativa. Entonces, la palabra indígena o indio proviene de la confusión que tenía Cristóbal Colón, el descubridor, cuando llega a América. Él cree que había llegado a las a la Indias India, orientales, porque correcto. él estaba buscando la ruta de las especies. Ajá. Recordemos que esto ocurre cuando eh, los turcos toman el paso de Constantinopla. Entonces, los Ujú. europeos se vieron desprovistos de la seda, de las especias, entonces buscaron la ruta y el conquistador genovés, Cristóbal Colón, cree que llegó a las Indias Orientales y le llama entonces a nuestros originarios, le llama indios. Y bueno, ya es una manera también de llamarlos. Claro, Pero bueno, son originarios al final del día porque estaban aquí antes que los europeos. por supuesto. Y eso es algo que definitivamente se tiene que hacer un reconocimiento frente a eso, como para seguirlos integrando a nuestra sociedad. Porque al igual como en otros países, por lo menos podemos decir Paraguay, que ellos tienen el español y el guaraní, porque ellos incluyeron totalmente la parte de la etnia de la lengua, y esperemos que en Panamá en algún momento se logre eso también, porque eso es parte también de seguir incluyendo a los pueblos originarios. Bueno, ahí para eso está, por supuesto, la educación intercultural bilingüe. Ujú. ¿No? Eh, Solo que esa educación intercultural bilingüe se le está impartiendo a los originarios, pero Ajá, no al resto de la sociedad. ahí Entonces, está la cosa. quizás habría que hacer ese análisis porque ellos nacen en medio de su lengua y para integrarlos, nosotros, el sistema educativo les enseña el castellano, que es la lengua que todos hablamos. Sin embargo, al resto de la sociedad no nos enseñan a hablar sus lenguas. Entonces, es para debate, no digo que sé que sería muy complejo porque para poder hacerlo tendrías que tener muchos docentes Por formados supuesto, así es. y que puedan transmitir pero un poco para reflexionar en qué vías va la integración, en qué vías, y no se trata nuevamente de una forma de imposición moderna, ¿cierto? De imponerle nuestros patrones culturales que son más occidentales, ¿no? Pero ya Y integraron lo que es nuestros el valores también. aspecto, pero ya integraron lo que es el aspecto de la Universidad de los Pueblos Indígenas. Entonces, creo que por ahí puede ser el camino, ¿no?
Sí, por supuesto, es una universidad que el nombre en plural no es ocioso, tiene una intencionalidad que subyace al nombre plural. La Universidad de los Pueblos Indígenas, porque aun cuando su sede esté en la comarca Nabé Buglé, tiene la pretensión de abarcar a las otras comarcas a través de un proceso progresivo y paulatino de establecimiento, de asentamiento. Pero bueno, por ponerlo de una forma, ¿no? Está en sus pininos, está en su fase preescolar, por llamarlo de una manera, y tiene que ir creciendo, tiene que Claro. consolidarse esta universidad en su sede, actualmente en la comarca Nabé Buglé, para que luego pueda expandirse a las demás comarcas, a la comarca Gunayala, a la Emberá-Gunán, a la comarca Cuna-Madugandí, y pues Ujú. a la comarca Naso-Jerdí también, que es una comarca de creación más reciente a través de una ley que estableció su carta orgánica. Y bueno, es un trabajo que hay que hacer de manera progresiva, pues para también integrarnos recíprocamente nuestras culturas y conformar pues una sola nacionalidad. Bueno, ya hemos hablado la parte de nuestros orígenes, pero dentro de la parte de los orígenes ahora vamos a hablar de folclore. ¿Qué tú opinas de ese aspecto mira cómo ha sido la repartición de nuestro folclore? ¿Cómo es allá en provincias centrales? ¿Cómo es en Colón? ¿Verdad? ¿Cómo es en Chiriquí? Hay una riqueza de regiones y cómo es también en Panamá Oeste como en Panamá Este. Entonces, ¿y qué opinas de ese aspecto? Porque hemos tenido un aspecto regionalista muy interesante. Bueno, yo creo que son distintas expresiones y manifestaciones de la cultura, ¿verdad? Que se expresan en la vestimenta, en los atuendos y que también van muy marcados en los orígenes. Si nos vamos a la costa atlántica, en Colón, por decir así, tenemos los diablicos sucios, Así es. ¿verdad? Y tenemos el baile Congo, ¿no? Con sus atuendos, la reina Congo, con su corona y los colores que ellos exhiben. Entonces, eso va muy de la mano también de toda esa tradición afropanameña, ¿no? Que le da esa vistosidad, ¿no? Y si nos Claro. vamos, por ejemplo, al tema culinario, es decir, Oh, la, también. la- la comida que se saborea, que se disfruta en la costa atlántica, muy variada, pero sobre todo enfocada en los mariscos y con los condimentos, ¿no? Una eh, cambombia y todas estas cosas que esos platillos exquisitos que se disfrutan ahí, es parte de esa cultura. Y si nos trasladamos entonces hacia el área de Azuero, vemos también unos atuendos que se destacan, se distinguen, son muy vistosos, que digamos es la representación visual del país en los festivales donde se compite, pues, y que la pollera panameña siempre ocupa un lugar destacado como uno de los vestidos folclóricos o típicos más vistosos a nivel mundial. Pero Mm. hablando de polleras, nosotros vemos que hay polleras de Chiriquí, polleras de Darién, y van matizando con colores, con formas, con texturas, con bordados, que la diferencian unas de otras. Entonces yo siento que incluso hasta si vamos a ver, hay una cumbia chorrerana, hablando de la Sí, música. cómo ¿Ves? no. Y el acordeón, que bueno, no es un instrumento nativo, pero que se utiliza en acompañamiento de música popular típica, no suena igual el de Chiriquí que el de Los Santos. Entonces hay matices, ¿verdad? Y es la riqueza que tenemos de la variedad que existe, ¿no? Un país tan pequeño, pero con mucha variedad cultural, dependiendo de las regiones. Y como también el sombrero típico, porque el sombrero típico también hay una forma tienen significados diferentes cuando tú te lo pongas de la manera como te lo pones, que es interesante como la pedrada, cuando está de una forma aquí ya recta, tienen un significado. Y también los trazos también de las vueltas, porque eso también es otra parte cultural diferente. Tiene una vuelta, tiene dos vueltas,
Y así mismo viene y son los costos, ¿no? Definitivamente, entre más vuelta, más costo y está el sombrero pintado. Bueno, Así es, son obras de arte, son obras de artesanos. A veces uno se pone a pensar, bueno, es que cuesta tanto. Sí, pero lo que tenemos que ver también es el trabajo que lleva, es una manualidad. Eso claro. no utiliza máquina industrial, eso se va tejiendo a mano y le toma mucho tiempo a ellos. Fíjese una cosa, profesor, a mí siempre me ha llamado la atención el famoso Panama Hat, ¿no? Ajá, Que viene desde inicios de la República, que se cómo no. popularizó, se puso muy de moda, ¿no? En aquella época. Ujú. Entonces, siempre he sabido que ese sombrero no se confecciona en Panamá, sino que se confecciona en el Ecuador, ¿cierto? Acá lo venden, pero se popularizó con el nombre Panama Hat porque, bueno, aquí se utilizaba mucho en esa época. Entonces a mí me llamó la atención, oye, ¿por qué ese sombrero no se puede hacer acá? ¿Será que la paja con que lo hacen no crece en nuestro país? Entonces comencé pues a investigar por mi cuenta, ¿no? Y un día me encuentro en el Parque Summit, ahí Ujú. estaba la planta y lo decía, que con esa planta se confecciona, se fabrica el famoso Panama Hat. Entonces yo decía, si nosotros tenemos aquí, porque la planta puede nacer y puede crecer, ¿por qué no lo hacemos aquí? Entonces, siempre me he hecho esa pregunta. Quizás sea Ujú. alguna tarea del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, qué sé yo, con lo Exacto, que ven tema de las artesanías, de impulsar algún proyecto de cultivo de esa paja y de procesamiento de esa paja, como se procesan las otras pajas de las cuales se hacen los sombreros, para que la producción del sombrero Panamá también se haga. Yo no voy a decir que no se siga haciendo en Ecuador, porque esas cosas no las controlamos nosotros. claro. Pero usted se imagina, profesor, que el sombrero Panamá se haga en Panamá y diga hecho en Panamá. Mire usted. ¿Qué le parece la idea? Y no, buenísimo. Y ahí puede ser una idea emprendedora que puede estarse aquí en Panamá y puede tener buenos resultados. ¿Por qué no? Claro ¿Verdad? que sí. Sería buenísimo. Y al final puede generar una idea puede ser empleomanía para mucha gente, artesanos acá, porque estamos hablando de producción masiva a nivel industrial. Sí, no, y es correcto, y es un sombrero muy bonito, muy vistoso y muy Sí. buscado. O sea, y Oh, tengo entendido bastante pues que perseguido. muy perseguido y que se vende pues fuera del país a precios muy atractivos, ¿no? Para los que se dedican a esos productos. Creo que allá en el Casco Viejo tienen de esos sombreros, pero tienes que rebuscarlos, porque que va, vienen los extranjeros y se los llevan Sí, como pan caliente. Así mismo como sí, llega, se van. hay, digamos, distintas calidades del sombrero, ¿no? Entonces hay Sí, unos que son más módicos, pero otros que sí ya van subiendo de precio y según así la es. paja y según el trabajo, ¿no? Así mismito es. Pero bueno, interesante. Y ahora viendo los partes que más nos interesa dentro del aspecto de lo que es la parte republicana, nuestras comidas, y que a muchos de los extranjeros los mata las comidas, las artes culinarias. ¿Qué usted opina de esa? Bueno, porque ahora se está popularizando en Chiriquí el famoso mono. Y Es entonces correcto, sí. ahora tienes acá en Azuero, y tú tienes también otro tipo de la manera de cómo se preparan las tortillas, cómo se hacen las carnes entomatadas y otro tipo de situación como el tasajo de carne que hacen en Chiriquí. Y así tú estás viendo en otros lados, por lo menos la comida, los pescados, los mariscos que tiene, mira qué casualidad, tanto en Boca del Toro como en Colón, por ser caribeño, parte del Caribe. Entonces, mira tú ese aspecto, el guacho de rabito de puerco, que ese es otra que se hace en provincias centrales. Entonces, no sé qué opinas de todo este asunto de la parte de la comida, de la parte gastronómica. Bueno, yo siento que eso, digamos, si lo queremos ver desde un punto de vista atractivo turístico, tenemos una oferta muy variada de la gastronomía panameña y si queremos verlo también por regiones,
hay especialidades, ¿Cómo no? hay variantes, ¿no? Digamos, hablando de Chiriquí, tienes el famoso almojábano, Almojábano. o el bien me sabe, que Ah, es una, también, es una combinación de perdón, de bien me sabe con queso blanco, con queso ¿verdad? blanco. Así lo comen. Sí. Y si nos vamos a Chitré, el famoso pan de la arena, Ah, que también. es imperdonable no hacer una Ah, parada para llevar pan de la y no arena. llevar tu planadera como si no hubieras ido. Así mismo es, así mismo es. Entonces, sí, la oferta gastronómica nuestra y uno que vaya a Boca del Toro y que no se coma una corvina a lo macho, yo creo que tenemos tantas cosas que realmente hacen muy atractivo nuestro país, tenemos que promoverlo, ¿no? Claro, Con todas las variantes que hay, porque somos un país bañado por dos océanos, donde tenemos muchas facilidades para los pescados, para los mariscos. Entonces, de ahí pues toda esa variedad gastronómica y que ya hay cosas que también se han ido asentando en nuestra cultura y nuestra dieta, porque ni hablar de los desayunos chinos, ¿no? Que a todos les gusta, que es parte también ya de esa amalgama que existe en nuestro medio de la cultura china, la cultura asiática y sobre todo la cantonesa, que es la que ha prevalecido en el istmo desde hace muchísimo tiempo. Y que cuando uno sale del país, si uno pide comida china, no sabe igual a la comida que uno prueba aquí. Es otro sabor. Incluso en la misma China, la comida allá en Asia no sabe igual que la comida china panameña. Entonces, yo siento que a veces puede ser los ingredientes, la forma como se preparan, y eso es parte ya también de nuestra riqueza. Y un tema que no he tocado, pero creo que también va muy de la mano, claro. es el tema de la oferta, digamos, lo que le llaman el turismo religioso. Ah, Es decir, también. nosotros ¿Cómo tenemos no? festividades En muy Colón, por lo interesantes, ¿no? menos, En Colón, recientemente. Sí, ahora 21 de octubre, ¿verdad? sí, La fiesta del Cristo Negro de Portobelo, por que es supuesto. venerado en muchos lugares, dentro y fuera del país. Tienes Eh, Atalaya, Exactamente, el de Atalaya, y en Chiriquí el de Alange. de En Alange. fin, eso también es parte de la cultura, ¿no? Y la riqueza que ofrece una nación como la nuestra. Pero lo interesante es que cuando hacen las festividades allá casualmente, también la mezclan con el regionalismo de lo que es la parte típica autóctona de las regiones, que lo mezclan con las festividades también religiosas. Así es, así es. Ah, Y bueno, también por aquí se va a cruzar el tema de las distintas regiones y las ferias, las famosas ferias la que se feria, dan para la estación seca, ¿no? Tenemos allá claro. la Feria de las Flores y del Café en Boquete, muy concurrida, la Feria de Azuero, el Festival de la Naranja, el Manito Cueño, es decir, Oh, tenemos tanta riqueza cultural. ¿cómo ¿Ah? no? El manito Sí, cubeño que estaba diciendo es verdad. Ese es otro sí. también, y es muy popular también, y a cada El vez está. Festival de la Mejorana, y está el Festival de las Mil Polleras, en fin, una oferta cultural muy variada y que yo creo que hay que promover más esto, ¿no? Que es parte de nuestros valores vernaculares. El torito guapo también, ¿no? El Torito Guapo también. Y Ese algunas de esas otro. festividades ya pues han sido recogidas como tradiciones a través de leyes que se han dictado en algunos casos pues con alguna polémica, pero ciertamente que ahí va quedando un registro histórico para las presentes y futuras generaciones de poder recoger y compendiar todas estas expresiones de la cultura panameña. Claro, y bueno, en términos acá, ¿qué podrías tener con esta concluyente de todo lo que hemos hablado de nuestro bello país llamado Panamá? Y más que estamos en fiesta, ¿verdad? Un momento en el cual tenemos que sentirnos orgullosos, ese orgullo panameño. ¿Qué podrías tú con este asunto, qué expresión tú dirías a todos los que nos escuchan de este país? Mira, Panamá es un gran país. Panamá es una gran nación. Hemos conversado de historia, hemos conversado de cultura,
hemos conversado de tradiciones. Es decir, cuando uno suma todas estas cosas, todos estos elementos que nos tienen en el presente lo que nosotros somos como panameños, y ni siquiera tocamos el tema de nuestras glorias nacionales, por ejemplo, un Lafi Pincay, un Mariano Rivera, Rivera, un Irving Saladino. Entonces, fíjate unas cosas que nosotros estábamos dejando en la conversación, pero todo eso es motivo de satisfacción, de orgullo de ser panameño. Solamente que yo les digo a las personas, no nos quedemos allí. Es cierto, son nuestras glorias, un Roberto Durán, no un Rod una, Carew, el Inca Coparropa, el Incoparropa. Es decir, tenemos muchas glorias del sí, deporte. claro, Entonces, los hermanos Daily Valdés, y en fin, pues por cómo ahí nos no. podríamos ir con los Rommel peloteros, que Fernández, también. y así vamos, Y, y seguimos y hablando. así, grandes glorias, pero yo le digo a la gente, mira, no nos quedemos allí. Siento que nosotros tenemos que estudiar un poco más nuestra historia, conocer nuestro origen, sentir orgullo de eso, pero no vanidad, no es por vanidad, sino es por reconocer lo que nos ha costado ser lo que somos. Así es, ¿Verdad? Y no desdeñemos eso, no menospreciemos el valor que tienen nuestras gestas históricas. Tienen gran valor y es lo que nosotros tenemos que rescatar. Y el heroísmo que ha estado presente en todas las facetas de nuestra historia. Creo que son cosas que además de todos estos elementos que hemos conversado, ¿no? Que ciertamente eso nos identifica, nos hacen ser panameños, pero sobre todo un sentido de pertenencia, un sentido de nacionalidad. Y ni siquiera, fíjate, una cosa importante, no mencioné al doctor Justo Arosemena Quesada, el padre de la nacionalidad. Hay que por estudiar a supuesto. Justo Arosemena, hay que entender su pensamiento, porque es que de ahí se suma todo lo que vino después, ¿verdad? El querer ser panameños, el identificarnos como panameños. Los colombianos todavía, algunos sienten que esto era un departamento de Colombia, incluso lo ha dicho el presidente Petro. Sin embargo, al unísono los panameños decimos no, nosotros tenemos nuestra identidad propia, que es esa fusión, esa amalgama que hemos estado conversando, ¿verdad? De razas, de costumbres, de tradiciones, de la misma geografía, ¿verdad? Esa forma que tiene esa costada, esa posición de tránsito, todos esos elementos nos hacen ser lo que nosotros somos. Reconocer nuestra identidad, valorarla, quererla, apreciarla para poder seguir la senda del desarrollo, del progreso. Porque lo que tenemos que buscar es eso, una sociedad más equitativa, ¿verdad? Donde el bienestar le alcance a todos, ¿verdad? Y que nadie se quede atrás en el desarrollo. Eso, hacia allá nosotros tenemos que ver y que el patriotismo, que el nacionalismo nos conduzca hacia esos derroteros. Y bueno, que dijo un gran visionario, Panamá, puente del mundo, corazón del universo, que casualmente lo dijo un gran visionario llamado Simón Bolívar. Y que pues, definitivamente por él, que fue libertador de las Américas, y que finalmente no se equivocó, porque Panamá es un centro, un hub logístico de lo que es el aspecto aeronáutico y como también el aspecto logístico marítimo también. Tenemos las conexiones de todo lo que son las redes estamos hablando de fibra submarina que están y están todas en Panamá. Entonces, si pones a ver, hay muchas cosas en la cual Panamá es el centro de todos los que son los aspectos del mundo, siendo un país tan chiquito, pero con un corazón gigante, que somos nosotros los panameños. Y gracias por todo lo que somos, hemos hecho grandes cosas, pequeñas cosas, pero que han hecho grandes impactos. La ampliación del canal, mano de obra panameña, orgullosamente. Y así, muchas otras cosas, megaproyectos que hemos hecho, y ahí ha sido mano de obra panameña, siempre echando adelante este país. No sé que finalmente, qué conclusiones podrías tirar finalmente
don Andrés. Bueno, ante todo, pues, profesor Ignacio, agradecer la oportunidad que nos ha dado de conversar, pues, con su audiencia y de poder rescatar ese sentimiento que los leones y, pues, el chaleco que tenemos puesto nos motiva, nos estimula a promover la N, que es el nacionalismo. En nuestro nombre está una letra que simboliza, pues, lo que es el nacionalismo y nosotros en nuestro chaleco portamos con sentimiento patriótico la bandera y la llevamos del lado izquierdo, porque es donde está nuestro corazón. Y así pues como llevamos ese símbolo, también es nuestro proceder y es nuestra actitud para poder servir a los demás, hacerlo de modo altruista, sin esperar nada a cambio, porque nosotros queremos lo mejor, porque nosotros servimos y porque nosotros queremos que la sociedad progrese y que lo haga de una manera correcta y que además el progreso llegue a todos. Y nosotros tenemos 8 causas globales de servicio porque queremos que la gente salga pues de su desarrollo y nosotros queremos que esto se desarrolle de manera conjunta, colectiva. Y es ahí pues donde lo que son los valores nos ayudan a tener esa identidad y esa apropiación de un sentido de pertenencia, que nos haga caminar juntos, que digamos por aquí vamos, tenemos que resolver un problema, aquí estamos, pongamos el hombro, echemos el brazo, caminemos juntos, podemos hacerlo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de promover y pues necesitamos personas como usted y los medios de comunicación que nos ayuden a llevar ese mensaje a la juventud, a la sociedad y que juntos podamos hacerlo. Bueno, sí, y bueno, ha sido siempre un placer tener todos estos espacios y por efecto de lo que nos nutrimos todos, aprendemos todos y sobre todo del aspecto del aprendizaje de lo que hacen los clubes leones en este país y frente a lo que es la promoción de valores y sobre todo por efecto de ayudar a esta sociedad siempre buscando las formas integrales de que tengamos un desarrollo correcto, adecuado e íntegro en la cual nos sentamos orgullosos todos los panameños. Y bueno, en ese flaco de desarrollo estamos todos y bueno, simplemente a toda la audiencia le damos las gracias por compartir en este video, en esta grabación que estamos haciendo para efectos por y para ustedes y esperemos que hayan disfrutado todo lo que hemos conversado en este momento, siempre en lor a la patria, en este honor por el mes del cumpleaños de nuestro querido país llamado Panamá. Y bueno, simplemente en esto, despedirnos en el nombre de acá, el amigo Andrés Wong Pimentel y el mío propio, Ignacio Villarreal. Nos despedimos de ustedes momentáneamente porque van a haber otros programas más adelante en ediciones especiales en la cual vamos a contar con don Andrés para efecto de poder siempre conocer más de nuestro bello país y porque tenemos una rica historia en muchas cosas y la seguiremos haciendo en otros programas consecutivos. Así que deseándoles que tengan excelente día y bueno, ya saben, en Actualidad Educativa, en este programa tienen ustedes, cuando vean el video, marquen el like. Importante que el like indica el dedo hacia arriba para efecto de que videos como este puedan llegar a muchas más personas. Necesitamos de su cooperación y que también se suscriban a nuestro canal, porque eso nos ayuda a poder seguir y promover más contenidos interesantes que le lleguen a muchas más personas. Así que les habló el profesor Ignacio Villarreal, nuevamente de Panamá hacia el mundo en compañía de Andrés Wong. Y ya saben, hasta la próxima. Saludos. Saludos.